Información oportuna al instante mientras realiza sus actividades al mediodía. Bueno, como escuchábamos al presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, pues se cerró el debate, por una que se da por segunda ocasión en la Asamblea Nacional para analizar las polémicas reformas al Código Orgánico Integral Penal. Van a proceder a la votación de las mociones. ¿Y qué es lo que se está tratando realmente en la Asamblea? ¿Impunidad o más herramientas para la lucha contra el crimen organizado? La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Está con nosotros Walter Macías, ex juez de la Corte Nacional de Justicia. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Gisela, y a la audiencia, gracias por la invitación. Escuchábamos al presidente de la Asamblea Nacional que acababa de cerrar el debate con una serie de enfrentamientos ahí y ahora a votar por 5 mociones, ¿no? Poco o nada se ha hablado en estos artículos sobre lo que realmente, cuál es el real interés de la Asamblea Nacional. ¿Qué es lo que se está discutiendo realmente en este momento? ¿La impunidad o realmente se está discutiendo herramientas para poder ganarle esta lucha contra el terrorismo, contra las bandas organizadas a través de la justicia? Gracias, Gisela. En primer lugar, para que la ciudadanía conozca, también estaba pendiente de la sesión de la Asamblea. En realidad se produjo la votación. La moción del asambleísta Fernando Cedeño no obtuvo los votos necesarios, ni la votación de la primera faceta del primer bloque ni el segundo bloque. Esa moción ya quedó sin efecto, fue desechada, y luego de esto se retiró esa bancada, ¿verdad?, mayoritaria de la Asamblea, y no pudieron continuar con la sesión para tratar la nueva moción que se proponía para tratar en 4 bloques las propuestas de reforma, y se suspende la sesión. Es decir, que en primer lugar la ciudadanía tiene un aliciente de que la forma en que se trataba de abordar estas reformas, ¿verdad?, que tienen un contexto no jurídico, no han sido aprobadas en razón de la propuesta presentada por el asambleísta Fernando Cedeño. Ahora bien, respecto de aquello, ¿qué es lo que ocurre con estas reformas que igual todavía están en discusión, puesto que se suspende únicamente la Asamblea y se pretende tratar de otra forma las mismas? Se introducen, ¿verdad?, causales de revisión, como ya lo conoce la ciudadanía, y en algún momento lo abordamos también contigo en el último espacio, Gisela, el hecho de que existan causales de revisión que promuevan, ¿verdad?, una suerte de beneficio. Podría ser en primer lugar, como ya lo han matizado de otra forma, de forma general para varias personas sentenciadas que tienen sentencia condenatoria, pero sin embargo, por el matiz político que se le da dentro de la Asamblea, beneficiarían a ciertos sectores sin bancada dentro de la misma. Es decir, en este caso, a quienes están afectados políticamente y no pueden participar en los próximos comicios electorales, o quienes han pretendido de una u otra forma presentar recursos de revisión que no han sido atendidos con las causales que actualmente existen. ¿Por qué decimos esto? No olvidemos que se tratan de incluir en estas causales, ¿verdad?, de que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o los pronunciamientos de organismos de derechos humanos avalados por las Naciones Unidas sean vinculantes para que las sentencias de condena ya en firme, en pocas palabras o palabras ordinarias, sean tiradas abajo, ¿verdad? Y esto no es posible, porque esto es una revisión de derecho, y esto no procede en revisión. A ver, pero doctor, la revisión de hechos. En la actualidad, hoy en día, ¿una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no es ya vinculante para el Ecuador? Claro que sí es vinculante, pero ¿qué es el efecto vinculante que tiene para el Ecuador? Establecer responsabilidades del Estado por violaciones de derechos humanos, no para dejar sin efecto una sentencia, o para decir que un juez declaró o no mal una culpabilidad. Eso no existe, eso no cobija el control convencional, y eso lo quieren introducir de forma anormal dentro del sistema penal ecuatoriano, y no se ve ni siquiera en las legislaciones comparadas. De eso no solamente lo estoy diciendo yo. Ese análisis jurídico lo ha hecho ya la academia aquí en Ecuador, lo han hecho la comunidad jurídica, e inclusive ciertas circunstancias han sido propuestas por parte de la Fiscalía General del Estado, que se ha expresado inclusive en sus medios de comunicación. Es decir, ¿estarían estas comisiones de derechos humanos siendo una instancia más de la justicia del país con estas reformas? Claro, pretendía violentarse la soberanía para que a través de estas
sentencias, no solamente las sentencias de la Corte Interamericana, sino en este caso los informes o pronunciamientos de las Comisiones de Derechos Humanos se conviertan en otra instancia, ¿verdad?, para que se entrometan dentro de lo que es la independencia judicial y la sentencia en firme y se establezca que no existe una declaratoria de culpabilidad. Y este no es el fin. Además que se abordan circunstancias de derecho que no son admisibles en un recurso de revisión. Ahora, ¿se ha comprobado, a su parecer, doctor, que son reformas direccionadas para revisar la sentencia del caso Sobornos? Un poco más, un poco menos, ya lo expresé anteriormente. Si no fuese así, no hubiera tanto énfasis. Pude ver un poco lo acalorado del debate, que se basaba también en aquello. Se indicaba que no tendría esta inferencia, ¿verdad? Sin embargo, se miente un poco el país cuando se indica de que la reforma al artículo 658 del COIP, aditivando, ¿verdad?, estas causales de revisión, sería para beneficiar a cualquier ciudadano, lo cual no es cierto, porque recordemos que hay una disposición general única dentro de este paquete del proyecto de reformas que manifiesta que de oficio, eso tampoco no existe, deben proceder los jueces de la Corte Nacional a la revisión de las sentencias para hacer vinculante, ¿verdad?, estas sentencias de la Corte Interamericana o los informes de las Comisiones de Derechos Humanos. Y de forma relevante, si existen violaciones a la libertad o los derechos de participación política, esto debe hacerse de forma inmediata en un lapso no más allá de 45 días o un adicional de 30 días. Y con una sanción de destitución en caso de no hacerlo. Si ese panorama no entra en una situación política, desde lo jurídico no puedo decir otra cosa que es impresentable aquello. Pero ¿de qué manera podría caerse la sentencia que tiene el expresidente Rafael Correa? A ver, en este momento una sentencia como tal o cualquier sentencia de condena, ¿verdad?, que esté en ejecución como la que pasa con la sentencia del caso de soborno o cualquier otra sentencia de condena, para no ser tampoco un poco específico, sino hablo más del panorama en lo jurídico, necesita presentar prueba nueva. Para que esa sentencia quede sin efecto, la prueba con la que se declaró culpable tiene que ser derribada, digamos, términos normales para que entienda la ciudadanía, por una prueba nueva que establezca que esa prueba fue falsa, errónea, ¿verdad?, o está viciada en este sentido en los hechos que se traen. Un ejemplo práctico. Pongamos un caso de un delito de asesinato. Se manifiesta por parte de un perito de forma errónea que se cometió el asesinato con un arma de fuego de cierto calibre con cierta numeración. Cuando ya está condenada una persona y cumpliendo una pena por ese delito de asesinato, y posteriormente se realiza a través de la revisión una prueba nueva con otra pericia que se determina que la muerte se realizó con otra arma de fuego de otro calibre con otra numeración. Es decir, que esos hechos con los cuales se sentenció no son válidos para sostener esa condena. ¿Por qué si en ese sentido existe la fiabilidad de que la sentencia del caso Sobornos, ahora sí de forma específica, se construyó a partir de pruebas falsas, fraguadas, informes periciales erróneos o falsos? ¿Por qué no se presenta con las causales que actualmente están, que sí permiten aquello? Sino que se quiere introducir circunstancias que no aportan o no son viables en el ordenamiento jurídico y que sí violentan el derecho positivo interno y que desnaturalizan dentro del sistema penal la vigencia de los dictámenes, ¿verdad?, la sentencia de la Corte Interamericana y los pronunciamientos de los estamentos de derechos humanos, como se lo pretende hacer en este caso a través de las reformas que tiene la Asamblea en este momento. Ahora, doctor, creo que se ha centrado mucho el enfoque de este debate en estas reformas que estamos conversando sobre las causales para el recurso de revisión. Sin embargo, dentro de la reforma, ¿considera usted que efectivamente sí existen cambios positivos para el Código Integral Penal? A ver, se habla también de la prescripción o no prescripción de los delitos, ¿verdad? Recordemos que la Constitución ya establece, ¿verdad?, qué delitos son imprescriptibles. Desde ese marco constitucional, ¿verdad?, no podríamos entrar a establecer dentro de la ley, ¿verdad?, las reformas de que se quieren establecer que otras conductas que no estén en la Constitución también sean imprescriptibles. De primera mano, esto pasaría por un control de constitucionalidad, de ser el caso, que lo podrían presentar ante la Corte Constitucional y se echaría abajo esto. Esto es populismo solamente para, por debajo de la mesa, introducir aquellas reformas que sí son de beneficio a cierto sector político que las está impulsando. No establecería que existirían situaciones que no sean positivas. Pero si ustedes se ponen a analizar los 87 artículos que tiene este proyecto de reformas, no han tenido un estudio de política criminal que sea adaptable al sistema ecuatoriano. No tienen un orden. Créanme que causa un poco de desazón el hecho de que los señores asambleístas dentro de la Comisión de Justicia
no sé si no tienen las herramientas técnicas jurídicas o la asesoría correspondiente para establecer un hilo conductor debido para que estas reformas vayan unificadas para un fin cierto, dicen ellos, son para erradicar un poco más la delincuencia organizada, pero no olvidemos que en el preámbulo se dice que esta existe desde el 2019, 2021 y se ha erradicado más en el 2023 y han habido reformas en estos tiempos. ¿Por qué no se han materializado este tipo de reformas al Código Orgánico Integral Penal para endurecer, por ejemplo, las penas? Sino que se espera este momento para hacer esta cortina de humo, como yo la llamo, y la sigo manteniendo, e introducir cuestiones que benefician a ciertos sectores políticos. No se trata de politizar esto, no se trata de hacerlo así. Jurídicamente, si estuviera un paquete de reformas, estuviera algo presentable de este proyecto de ley, créanme que inclusive diera la opinión de que hay algo rescatable. Inclusive los asambleístas, en la segunda propuesta, quieren hacer aquello en 4 bloques, ¿verdad? Y establecer que sí hay algo rescatable. Pero desde mi punto de vista, y creo que la comunidad jurídica así lo ha acertado y la academia, debe archivarse completamente este proyecto y desde cero empezar a idear uno que en realidad vaya acorde con el sistema jurídico ecuatoriano. Bueno, y en la línea de lo que usted dice, doctor, también hay que preguntarnos si es que realmente el Ecuador tiene un problema de falta de normas o el problema es de aplicación de las normas que ya existen, porque hablamos de los temas que usted acaba de mencionar, de aumentar las penas, de algunos cambios que podrían sonar positivos en un país en donde la impunidad está al orden del día. Entonces, ¿qué sentido tiene también, no? Claro, y coincido con usted, Gisela, porque ¿qué es lo que se hace cuando empiezan estos estamentos de criminalidad elevada? Lo primero que hace la Asamblea o el anterior Parlamento es entrar a corregir las normas penales, para decir que a través del endurecimiento de las penas está la solución. La política criminal no funciona así. Esto no va a resolver el problema. Si esto se ha hecho todo el tiempo, y créanme que la delincuencia organizada o cualquier organización delictiva le daría lo mismo estar condenado 5, 7, 10 años y aún puede ejecutar sus funciones desde afuera de las cárceles, como se venía viendo que ocurría. Inclusive esto se ha evidenciado en el caso Metástasis, que está ahorita en la palestra pública, y no es esa la solución. Hay que buscar políticas criminales que, en la mano de lo que es la Administración de Justicia, la Asamblea y el Ejecutivo y los demás sectores involucrados, realmente lleguen a tener una solución. Pero no solamente abordar esto de que cada vez que existen estos problemas reformar la ley. No es una solución, y eso ya lo ha vivido el país desde hace muchos años. Desde que está vigente el Código, desde agosto del 2014, créanme que se ha reformado, si no son 5 a 7 veces, creo que no me falla la memoria, no ha existido solución y la aplicación de la norma existente debería ser lo adecuado. Sin embargo, como hemos visto, algunos jueces y juezas, y lamentándolo mucho porque yo dejé de ser juez, pero tengo que decirlo, desnaturalizan el accionar y la aplicación de las normas. Y además que entiendo que las estadísticas internacionales nos dan muestra de que el endurecimiento de las penas nunca ha disminuido la intención del delito, ¿no? Entonces creo que no se, como usted lo dice, sí, no ha tomado, no se ha tomado como un análisis realmente sesudo de lo que realmente necesita el país, ¿no? Hablemos un poco de la tercera moción que se presentó, que había planteado el bloque oficialista de Acción Democrática Nacional, ADN, que era dejar fuera la reforma a unos 17 artículos que el gobierno considera que estarían duplicándose porque ya serán tratados en la consulta popular que se desarrollaría en abril, ¿no? Eso implica que los ecuatorianos iremos a consulta popular por temas que tranquilamente podían llevarse dentro de la Asamblea Nacional. Sí, no nos olvidemos que dentro del debate legislativo que se escuchó el día de hoy, únicamente por cuanto se terminó el debate por esta situación, estaba tornando álgida esta situación, solamente se presentaron formalmente 2 mociones, ¿verdad? Por escrito, que fue la del asambleísta Fernando Cedeño, la cual no pasó en ninguna de las 2 votaciones. Y la segunda, que es aquella que era establecerse en 4 bloques, aprobar el proyecto de reformas, excluyendo, ¿verdad?, sí, a ciertas circunstancias que podrían duplicarse en el proyecto, en el referéndum que está por darse, propuesto por el Ejecutivo. A ver, no más bien que existe una duplicidad. Yo creo que lo que se encuentra aquí es que el Legislativo, a través de la Comisión de Justicia, quiere entrar en una confrontación con el Ejecutivo que tampoco es saludable. Por eso hablaba al inicio que las políticas criminales, ¿verdad?, que deben establecerse en el país, deben ir de la mano con los estamentos que pertenecen. No se trata de ver quién gana el trofeo a poner en boga
un mecanismo penal para reducir la delincuencia. Porque si ya anticipadamente se conocía que el presidente había hecho esta propuesta y ya ha pasado por un filtro de la Corte Constitucional, quiere decir que tiene un aval esa carta de presentación para que sea el pueblo, ¿verdad?, ecuatoriano el que estime si es necesario o no que este referéndum pase y estos tipos penales que se pretenden incluir o estas reformas a la ley estén en vigencia. Pero eso también pasa por la Asamblea, por un ejercicio de falta de cultura jurídica. Insisto, creo que seguimos en lo mismo. Puede que exista muerte cruzada, existan periodos legislativos 1, 2, 3, 4 en todos estos años. Yo soy un poco joven, como usted dice, Ela, pero creo que hemos visto que esto no cambia en las asambleas. Siempre tienen pretensiones propias por las bancadas y no piensan jamás en el bienestar del país. Y creo que por ahí pasa un poco en esta pequeña discusión entre lo que es el Ejecutivo y el Legislativo y si le hace daño a la ciudadanía. Con eso me quedo, doctor. Muchísimas gracias. Gracias a usted y por la invitación siempre. Una buena tarde. Nos acompañó Walter Macías, ex juez de la Corte Nacional de Justicia. En Noti